saben que yo no estoy bien de la mente. Estaba a lo mejor 2 meses, 1 mes y medio, rondando este verso de la palabra, muy difícil para mí. Pero bueno, creo que Dios habló a mi vida y es de lo que me gustaría ministrar. Es muy sencillo, un mensaje muy sencillo. Creo que es como nuestro Señor Jesucristo. No en calidad, porque Él era muy grande, pero sí como empezó. Porque ¿cómo empezó nuestro Señor Jesucristo? Empezó convirtiendo el agua en vino. ¡Qué sencillez! ¡Qué sencillez! Porque luego vimos cómo resucitaba muertos, cómo sanaba enfermos, cómo predicaba y la gente se convertía en la multiplicación. Y todos esos milagros comparados a convertir el agua en vino, ¡qué sencillo! ¡Qué sencillo empezó nuestro Señor! Mi Cristo sabía que la recién pareja podía ser murmurada y criticada. En Israel hay 5 regiones. Está Palestina, está Iturea, Samaria, Perea y otra que no me acuerdo. Y claro, para los judíos es una vergüenza quedarse sin vino en una boda. Es una vergüenza. Y mi Cristo sabía que durante los 3 años primeros de su boda, los 3 años primeros de su matrimonio, esa pareja sería criticada. ¿Has visto, chacho, qué vergüenza? Que se han quedado sin vino y no han podido beber. Y así empezó mi Señor, tan sencillo. Moisés empezó convirtiendo las aguas del río Nilo en sangre. Nada. Daniel empezó contando un sueño incontable. Nada. Sadrach, Mesach y Abednego empezaron en el horno de fuego 7 veces más calentado de lo debido y sus ropas ni aún a olor de humo tenían. Nada. Pero ¿cómo empezó mi Cristo? Convirtiendo el agua en vino. Él, que pudo empezar de una forma más grande que todos ellos, empezó salvando la reputación de un matrimonio bueno. Aleluya. Pues así este mensaje, es muy sencillo, pero creo que si lo guardas en tu corazón, puede cambiar el agua de tu religión en vino de su comunión. Amén. Amén. El título del mensaje es el siguiente: la propuesta o la invitación tan necesitada y esperada. Miren, tengo que decirles que a lo largo de los siglos, a lo largo de las épocas, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hemos podido ver como filósofos, como hombres eruditos, tanto de las grandes civilizaciones Grecia y Roma, han podido dar unos grandes consejos a los hombres. Ellos creyendo que pudiendo vivir en esos consejos que ellos daban, en esas frases, en esos principios, su vida marcharía bien. Y yo digo, qué cobardes, qué egoístas. Pero claro, es hasta ahí donde el hombre puede llegar. El hombre puede llegar hasta un buen consejo, hasta una buena palabra, pero al fin y al cabo dependía de los hombres para poder intentar vivir. Ellos daban principios, señales, frases sobre los cuales creían que los hombres podían ser felices y se podrían ahorrar dolores. Pero era hasta dónde podían llegar, hasta aconsejar a la gente, no podían hacer nada más. Pero señores, tengo que decirles que yo conozco al mejor maestro de los maestros. Conozco al erudito de todos los eruditos. Este no nació en Grecia ni en Roma, este nació en Belén. Y tengo que decirles, señores, damas y caballeros, que es donde me gustaría partir. Porque él no dio nunca una frase sobre la que, andando los hombres sobre ella, podrían vivir bien. Él se ocupó personalmente de hacer que los hombres viviesen bien. Por eso todos aquellos que tengan Biblia, si son tan amables, me acompañan. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Él nunca dio principios para andar. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo me ocuparé personalmente de haceros descansar. Amén. Esto me encanta. Me encanta. Él quiso demostrar que no era un Dios lejano, sino un Dios cercano, y él dijo: yo me ocuparé personalmente de hacerles descansar. A mí me gustaría hablar brevemente sobre a qué público, a qué auditorio mi Señor ministró estas frases. Estas frases mi Señor Jesucristo se lo ministró a gente que estaba cargada y trabajada, como dice el texto bíblico. Pero, ¿qué clase de trabajo, qué clase de carga eran las que aturdían a estos hombres para que mi Señor les tuviese que decir: venid a mí, que yo me ocuparé de haceros descansar? ¿Qué era esa carga? ¿Qué era ese trabajo que les estaba incomodando? El trabajo era, señores, nada más lejos de la realidad. No era que estaban trabajados o cargados por la presión romana. No era que estaban viviendo bajo
los gentiles. No. La carga que ellos tenían sobre sí, yo voy a hablar de dos. Primeramente, el pecado. Y segundo, las altas demandas de la ley de un Dios santo para un vil pecador como es el hombre. Estas eran las cargas que estos hombres y mujeres que escuchaban a mi Señor le estaban aturdiendo. Cargas como el pecado, porque no sé cuántos lo creen, y si lo creen necesito que digas amén. El pecado es una carga. Amén. El pecado es un problema muy grande. El pecado es carcoma de los huesos. El pecado empieza haciéndote mucho daño. Empieza entenebreciéndote la conducta, la mente, la conciencia. Empiezas errando en lo más sencillo. Y hombres que en un principio veíamos que eran hombres que cualquier cosa podían hacer menos algo malo, nos dimos cuenta que dados más al pecado que a la santidad, en ellos se podía ver cualquier clase de fechoría. Porque el pecado tiene esta hermosa habilidad, puede manchar a cualquier hombre. El pecado tiene esta habilidad, puede hacer caer a cualquiera. Porque el pecado trabaja de dos formas. El pecado trabaja interiormente en el hombre y el pecado trabaja desde fuera. Porque verdaderamente en nosotros hay algo que se llama concupiscencia. Y esta concupiscencia significa que cuando uno no vive debajo de la cobertura del Espíritu, esta concupiscencia sale a flor de piel, flota, se deja ver. Y Satanás desde fuera es entonces cuando empieza a mandar dardos, porque hay una comunicación entre concupiscencia y Satanás. Por eso te digo que el enemigo más grande que tú tienes no es Satanás. El enemigo más grande que tú tienes se llama tu nombre. El enemigo más grande que tú tienes eres tú mismo. Así que empieza a conocerte a ti y deja de conocer tanto a los demás. ¿Cuántos están casi de acuerdo conmigo? ¿Pueden decir amén? El pecado es una carga muy grande y a estos les aturdía de una manera muy grande, porque señores, el capítulo 6 del libro de los Romanos nos enseña que la vida perfecta es vivir en el Espíritu. Amén. El capítulo 8 nos da el método para vivir esa vida en el Espíritu. Pero es que en el capítulo 7 del libro de los Romanos nos presenta a un hombre intentando vivir rectamente, pero sin el Espíritu. ¿Has visto? ¿Has visto? Con mucho respeto lo digo, ¿vale? Que muchos de nuestros gitanos dicen, si yo no hago nada, si yo no peco, no hago nada raro, soy un hombre que vive bien. Pero, señores, sin Dios no se puede vivir bien. De hecho te digo, no busques un buen testimonio en alguien que no tiene a Cristo, porque es contradictorio. Solamente los que profesan una buena conducta son los cristianos. Solamente. Por eso el capítulo 7 del libro de los Romanos nos enseña a un hombre, y no a cualquiera, el apóstol Pablo, intentando vivir él bien, rectamente, dignamente, agradando a Dios, pero sin el Espíritu, intentándolo hacer por sus propios medios. Y te digo cuál es la conclusión. La conclusión de intentar vivir en el Espíritu, intentar vivir bien pero sin el Espíritu, la conclusión es esta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque verdaderamente yo no tengo potestad para poder vivir bien y para poder agradar a Dios sin su ayuda. Y para eso vino Cristo, para libertarnos, para intentar que le agrademos a Él y encima con su ayuda. Él quiso: quiero que me agradéis y encima os voy a poner el método para que me agradéis. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Él! Y la segunda carga que ellos tenían dentro era las altas demandas de la ley para un vil pecador. Porque como dice la Escritura, el mandamiento de la verdad es santo, justo, bueno. Pero yo soy un pecador vendido al pecado. Yo soy un hombre vendido al pecado. La ley verdaderamente lo único que buscaba. Los judíos se confundieron bastante. Se creían que por el cumplimiento de los ritos de la ley, ellos alcanzarían la salvación. Ellos alcanzarían la justificación delante de Dios. Pero la ley simplemente valía para dos cosas. Primeramente, para enseñar que el pecado existía. Segundo, para enseñar que el pecado moraba sobremaneramente en el hombre. Y la ley funcionaba como ayo, como nodriza, que nos llevaba a la gracia, a la dispensación de la gracia, para que por medio de la fe y la gracia tuviéramos la redención para nuestros pecados. Pero ellos, como necios, como duros de cerviz, se creían que por cumplir con los mandamientos que Dios les había dado, ellos alcanzarían la justificación. De hecho, los judíos decían:
Abraham está a la puerta del Seol y no dejará que ningún circunciso entre allá. A una vez le dijeron a mi Cristo, le tacharon de mentiroso a mi Cristo y le dijeron: ¿cómo nos dices que seremos verdaderamente libres si creemos en el Hijo? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Dice: a Abraham tenemos por padre. ¿Que nunca habéis sido esclavos de nadie? Mentira. Habéis sido esclavos socialmente y políticamente de muchos pueblos. Primeramente de Egipto, después de Roma, después de los babilonios, de los asirios, y espiritualmente ya habéis sido esclavos del pecado toda vuestra vida. Claro, el hombre verdaderamente no podía cumplir con las demandas de un Dios santo. ¿Saben para qué funcionaba la ley? Para que el hombre dependiera totalmente de Dios y no de sus fuerzas. Para que el hombre dijera: la ley me enseña que existe el pecado, y que el pecado, ¿sabes dónde sobreabunda? En mí, que yo soy un hombre vendido al pecado, que quiero hacer el bien y no puedo, hago lo que no quiero hacer, que es lo malo. La ley sirve como ayo, como nodriza que nos lleva donde está Cristo. Servía como un avión que nos transportaba hasta la gracia. Pero muchos judíos se creían que el avión, que no era un avión, se creían que era un piso donde podían estacionarse durante toda su vida. No se querían bajar del avión de la ley, no querían bajarse en la parada de la gracia, y lamentablemente se perdieron. Pero claro, a este pueblo, a estos que tenían estas cargas, estos trabajos, vino mi Cristo y les dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque yo digo una palabra y hagan lo que quieran. Creo que el único que nos puede hacer descansar se llama Cristo. Amén. Yo digo, bienaventurada la hora que yo dije sí a Cristo. Amén. Miren, a lo largo de mi vida me podré arrepentir de muchas situaciones, de muchas decisiones, de muchas, pastor, de muchas, porque tengo 16 años y soy un niño. Me podré arrepentir de muchas decisiones que tome a lo largo de mi vida. Me podré arrepentir quizás de tomar una mala decisión, de comprarme un mal coche, de no hablar bien a un hombre. Me podré arrepentir de haberme comportado quizás alguna vez mal con mis padres. Pero hay una decisión de la cual nunca me podré arrepentir. Hay una decisión de la cual nunca me podré arrepentir. Y es del día que dije: no al mundo, pero sí a Cristo. Amén. Y creo que ustedes también. Amén. Amén. Menudas palabras. Vengan, amigos cansados y cargados, porque yo les haré descansar. Mira, te voy a decir cómo te amo Dios. ¿Cómo te ama Dios? ¿Cuántos lo quieren saber? ¿Quieren saber cómo te ama Dios? Pues di un potente aleluya. ¡Aleluya! Mira, aquí necesito, con mucho respeto, pido perdón a las damas, ¿vale? Y a los señores mayores. Te voy a ilustrar cómo te ama Dios. Dios, por medio de un profeta, dijo al profeta Oseas, con mucho respeto lo digo: Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria y ten con ella hijos de prostitución. Esto es fuerte. Tómate una mujer fornicaria y ten con ella hijos de prostitución. Es fuerte por un sencillo motivo, y es que ¿quién es Dios para incitar a un hombre a que peque? Porque en la antigua ley, un hombre que se casaba con una mujer de este tipo, ya no solamente ella tenía que sufrir el apedreamiento o la lapidación, él también tendría que sufrirlo. Y yo veo a Dios aquí cumpliendo el papel de Satanás. Con mucho respeto lo digo, porque el único que puede inducirnos a pecar se llama Satanás. ¿Qué hace aquí Dios diciendo a Oseas que vaya y se tome una mujer fornicaria y tenga con ella hijos de prostitución? Oseas, si vienen a apedrearlo, podría haber dicho: parad. Yo he cogido a esta mujer porque yo me la he mandado. A mí no me apedreéis, apedrearle a Dios. Yo me he mantenido en mi obediencia y en mi integridad. Pero aquí el que se ha salido de su justicia es él. ¿Quieren saber la verdad? Aleluya. En el texto hebreo, en el texto arameo, no dice: ve y tómate una mujer fornicaria y ten con ella hijos de prostitución. En el original está diciendo: esta mujer al presente, vamos a hacerlo así en palabras gitanas, ¿vale? Esta mujer al presente es mujer de su casa. Esta mujer al presente es mujer honrada. Es mujer moza, perdónenme, es virgen. Cásate con ella. Y te adelanto un secreto: en un futuro te va a ser infiel.
¿habrá mayor castigo que estar con una persona que sabes que tarde o temprano te va a ser infiel? Ustedes imagínense, se levanta Oseas por la mañana. No está, alma, ¿dónde está? Se ha ido ya. Se ha ido ya. Otro día, se ha ido a comprar. 10 minutos, alma. ¿Ustedes saben el sufrimiento de ese hombre? Tarde o temprano lo comete. Pero ¿saben algo? Hay algo que me encanta. Le pudo preguntar a Oseas: Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me adelantas este sufrimiento y me permites sufrir? ¿Por qué? Y le dice Dios: para dar una noticia a mi pueblo, vete y di a Israel que yo, sabiendo que mañana se van a ir tras los dioses Baales, yo hoy les sigo amando. Amén. Te digo en esta tarde, por medio del Espíritu y por medio de la palabra, hoy te dice así Dios: Dios te ama tanto que aun sabiendo que hoy, cuando salgas de aquí, vas a decir una palabra maldicha, vas a mirar a alguien mal, Él ahora te bendice y Él ahora te ama. Amén. Santo es Dios. Amén. ¿Cuántos levantan sus manos y quieren un segundo honrar el amor del Padre? ¿Cuántos? No somos merecedores de este amor, ¿eh? Dios es grande. Amén. Los judíos esperaban un Mesías libertador. Todo lo que dice en el libro de Apocalipsis, creían ellos que iba a venir aquí hace 2000 años. Y ellos se perdieron la gracia de poder habitar en ellos el Espíritu Santo y de poder ser salvos. Ellos se lo perdieron. Menos mal que los gentiles le hemos recibido. Pero ellos se creían que iba a venir un Mesías libertador que reivindicaría al pueblo de Israel y mataría a los gentiles. Que quitaría de medio a Roma y haría de Israel una teocracia como la que ya tuvo el pueblo. Eso es lo que ellos se creían. Pero claro, se lo creían erróneamente. Ellos no necesitaban a alguien que les libertara política o socialmente. Ellos necesitaban un salvador para sus pecados. Amén. Y te voy a decir una palabra de Dios. Si el problema más grande de la humanidad hubiera sido la enfermedad, Él hubiera mandado un médico. Si el problema más grande de la humanidad hubiera sido la economía, Él hubiera mandado un economista. Pero como el problema más grande de la humanidad había sido el pecado, Él tuvo que mandar a un Salvador que nos libertara del pecado. Y para concluir, pregunto hoy a la iglesia, ¿a veces no nos pasa así a nosotros? Que pedimos una cosa a Dios y Dios nos da otra. Porque a veces pedimos conforme nosotros queremos, conforme nuestro sentimiento, pero no conforme la voluntad de Dios. No es lo mismo pedir, ¿eh? Pedir no es fácil. Hay que saber lo que Dios quiere para nosotros, porque es eso lo que tenemos que pedir. Y pregunto, ¿no nos pasa a veces así a nosotros? Que queremos una cosa y Dios nos da otra. Él dijo: no, vosotros no necesitáis a un líder político que mata a los gentiles y reivindica el pueblo de Israel. Vosotros necesitáis un Salvador que limpie vuestros pecados. Pregunto, ellos se frustraron, ellos no creyeron en el ministerio de Jesús. Pregunto yo hoy a la iglesia: ¿serás capaz y serás hombre y mujer de Dios, valiente, para si hoy Dios te dice: mira, eso que tú querías, no te lo voy a dar, te voy a dar algo mejor? ¿Serás hombre y mujer de Dios para aceptarlo? ¿O te frustrarás? No creerás a Dios. Levantarás el puño contra Él y dirás: no fue esto lo que yo te pedí. Yo te pedía otra cosa. Yo pregunto, ¿son tus caminos igual que los caminos de Él? ¿Son sus pensamientos igual que los pensamientos del Eterno? ¿Sabes tú acaso lo que más necesitas? El error del hombre está en que creemos que nos conocemos mucho. Pero si hay alguien que te conoce más que tú, se llama Dios. Y Él sabe lo que tú necesitas en cada momento. ¿Qué sabes tú cuando Dios tiene que hablar? ¿Qué sabes tú cuando Dios tiene que actuar? De la primera profecía mesiánica que se dio, Génesis 3:5, hasta que apareció, pasaron 4000 años. Qué dura, larga espera para los judíos. Qué dura, qué larga. Pero hay un detalle que me hace bien.
Dice Pablo, y Cristo llegó en el cumplimiento del tiempo. Estaba diciendo Pablo, judíos, ha tardado 4000 años, pero Él no ha venido ni antes ni después. Él ha venido cuando hacía falta, cuando era necesario. ¿Sabes tú cuando Dios tiene que aparecer en tu vida? ¿Sabes tú cuando Dios tiene que hablarte? ¿Sabes tú cuando Dios tiene que restaurarte? Tranquilo, Él vive en el tiempo perfecto. Tú y yo estamos limitados al pasado, al presente y al futuro. Vivimos en el tiempo cronos, afectado por el hombre, afectado por el pecado. Pero Él vive en el eterno presente. ¿Quién es su Padre? ¿Quién son sus hijos? Él vive en el eterno presente. Él vive en el tiempo kairos. Él sabe cuándo debe de actuar. Y voy a concluir con un detalle del Eugenio que le escuché una vez y me hizo mucho bien. Eugenio, voy a decir. Él dijo. Y Dios bendiga a Eugenio. Él dijo, Abraham, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sube al monte y sacrifícame a Isaac, él dice, Abraham era diestro en caza, sabía cómo tenía que matar a las víctimas, sabía dónde herir al niño para que éste no sufriera, sabía cómo hacerlo, y él había levantado el brazo con la daga en la mano. ¿Qué tiempo puede pasar en nacer? Él dijo, ¿sabes cuánto podía tardar? Dice, todos los músculos en tensión, ¿cuánto podía tardar? Dice 0,5 segundos, milésimas de segundos. Bueno, pues en esas milésimas de segundo le bastó a Dios tiempo, le sobró para decirle, Abraham, detente, no lo mates. Yo pregunto, ¿crees que a Dios no le basta el tiempo para aparecer en tu vida? ¿Crees que a Dios no le basta el tiempo para solucionar tu matrimonio, para solucionar tu casa, para dar vida a tus hijos? Tranquilo, que si eres de Dios, eres guardado por Él y Él aparecerá a su debido tiempo. No le soy más canso. Ese aplauso bien fuerte, que el Señor le bendiga mucho y un placer.